Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Hoy puse como fondo a Bolívar, el Libertador, porque me vino a la memoria evaluando lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela. Bolívar tuvo que enfrentar su liderazgo, numerosas conspiraciones que lo desconocieron, Santander, Mariño, Piar, bueno, a Piar lo fusiló, la Cosiata. Era parte del ejercicio del poder, tener que enfrentar pues quienes discutían su liderazgo. Y por eso en muchos casos Bolívar se empeñó en ratificarlo, y en la Constitución de Bolivia y en muchos otros decretos y discursos aparece un Bolívar egocéntrico excesivamente, pues. Y tiene que ver con las distintas situaciones que le tocó confrontar en la batalla contra los españoles. No hay nada peor que en medio de un conflicto se discuta y se deslinde o se divida la dirección, que empiecen a aparecer desconocimientos y todo eso sea público. Eso es un desastre. Digo eso y pongo el ejemplo del Libertador, que le tocaron momentos tan difíciles, porque hoy estamos viendo en las redes y en las declaraciones distintos voceros que ponen en discusión el liderazgo de la MUD. Yo he venido aquí en este programa advirtiendo que eso no es una estupidez, que eso es grave, que eso es un error. Numerosas veces lo he dicho. Cuando empiezan los distintos factores que están en la unidad, a cada uno pretender con una política jalar para su lado, lo que hacen es producir una sensación de caos y de debilidad. Uno de los síntomas más claros de la derrota es cuando hay división, cuando no hay unidad de mando. Eso está estudiado, que pueden creerme o no a mí, pero desde Sun Tzu para acá, eso es ley. No se puede, en medio de un conflicto, discutir el mando. Eso es un error, es un error grave. Y hoy vemos cómo, entonces, frente a la convocatoria de la MUD para el jueves de un paro, primero Henry Ramos Alud sale diciendo que no está de acuerdo, y asimismo lo han hecho factores de Avanzada Progresista y de otros partidos. Pero luego, entre los que están de acuerdo con el paro, entre Fede Guevara y Capriles, pues otra discusión, vuelve otro round, en la cual, bueno, Capriles dice que acata, pero que eso no es lo que espera el pueblo de Venezuela, porque él interpreta que el pueblo de Venezuela lo que quiere es la batalla final. Y entonces aparece la resistencia, Oscar Pérez, Nixon Moreno, diciendo que hoy arranca el trancazo, que hay que pararlo todo y que desconocen a la MUD y a los políticos. Empiezan a hablar mal de los políticos. Me recordé también. Entonces, aquel desastre, ¿no? Lo cierto es que hay en el país numerosas trancas, porque la resistencia no es chiquita, es un movimiento que ha crecido mucho, pero que ya dejaba de ver un cierto discurso antipartido, y que por supuesto, dada la situación, después del éxito que obtuvimos, ese enorme éxito que obtuvimos el día domingo, que esto pase hoy, yo llamo a la rectificación, a que corrijamos. Ya hay unos voceros que viven permanentemente agrediendo. Bueno, hoy aparecieron esos laboratorios pagados y malsanos atacando a Manuel Rosales, que lo habían grabado. Toda una situación que yo digo, bueno, aquí debe tener la mano metida el gobierno, pues. Porque no puede ser que después de una cosa tan importante que tiene al mundo conmovido, como lo ocurrido el domingo, 7.500.000 personas votando, ratificando su convicción democrática, aparezca hoy este desastre, que debe ser inmediatamente discutido. Yo les hago un llamado a todos a que preservemos la unidad y nos tratemos como aliados con respeto, que no tiene sentido esto que está pasando hoy, y que además amenaza con prolongarse. Debe dar la mesa una discusión seria y encaminar las acciones de protesta, sean las que sean, bajo un solo criterio: la unidad. Vamos a ir primero con los videos y después vamos a hablar un poco más de esto que estamos diciendo. Delcy Rodríguez hoy, bueno, la guerra económica, todo eso, la batalla que ellos libran por el pueblo de Venezuela, porque son unos mártires. Y entonces, parafraseando a Chávez, dice que
con hambre y desempleo, con Chávez me restego, ella dice más o menos que aún con hambre la revolución continúa. Vamos a escuchar. Realidades que tiene Venezuela, si hubiésemos consolidado la independencia económica, no nos estarían afectando con la guerra económica que comenzó con la baja de los precios del petróleo para afectar los ingresos de Venezuela, que esos ingresos no se destinaran a las misiones y a las grandes misiones. Pero ese chantaje, como dijo el compañero, acá no pasará. Nos moriremos de hambre, pero aquí estaremos defendiendo la patria. Como bien dicen, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Pues fíjate que no, Delcy, una de las razones por las cuales el país está lleno de protestas por todos lados, la gente alzada, es por la comida, por el problema del desabastecimiento, de la inflación, de lo caro que se ha vuelto a vivir en Venezuela. Antes para nosotros comer era una cosa que, qué sé yo, el 10% del salario, ahora es casi todo el salario. ¿Cómo se ve que quienes dirigen el gobierno no pasan por colas ni situaciones como las que le toca vivir al pueblo cotidianamente? Que pueden decir esas cosas. No, la crisis que tiene el país es fundamentalmente por hambre. Porque aquí se prometió que se iba a acabar con la pobreza y ahora todos somos pobres. ¿Cómo estuvo hoy la calle? Yo leía la patilla decía protestas espontáneas. No son ninguna protestas espontáneas. Son llamadas por distintos factores de la MUD y que deben ser analizadas. Pero vamos a ver, igual les cayeron encima la represión y se produjeron hechos como los que vamos a ver ahorita. Pauta Digital, a esta hora nos encontramos en el municipio de Baruta, específicamente en Las Minas, donde, como pueden observar en nuestras imágenes, se encuentra un grupo significativo de ciudadanos que ha decidido hacer presencia ante lo que han denominado el llamado a la hora cero. Cuando son las 6 de la tarde, esto es lo que está ocurriendo en este momento. Aquí en Chacao, adyacente al centro comercial de Sambil, la Guardia Nacional entra al centro comercial. Se acerca la Guardia Nacional, viene la avanzada de la brigada motorizada, unos se bajan, pero observamos a esta hora que los efectivos tratan de ingresar al centro comercial. ...18 de julio, 6 de la tarde. Ya regresamos, vamos al corte y seguimos con las reacciones internacionales a ese exitazo del domingo. Ya regresamos. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Seguimos con su programa Kikose. Anoche, por cierto, conversé un rato largo con Carla, contándole cómo yo veía las cosas y algunas informaciones. Y, wow, bastante. Saludos a Carla y a Carlos Acosta, que desde el venezolano, allá en Miami, por el canal 81 en Conca, transmiten Kikose, en medio de su programa Aló, buenas noches. Vamos a seguir con las noticias. Vean el efecto que todavía, 2 días después, sigue produciendo la votación del domingo. Ahí está el titular: Gobiernos del mundo con la lupa en Venezuela. Una vez más, nos están siguiendo. España, lo que el presidente Maduro debería hacer es escuchar a la gente. Santos, presidente de Colombia, insiste en pedido a Maduro para que desmonte la constituyente. Reservas internacionales cayeron a su nivel más bajo en los últimos 20 años. Bueno, porque la situación económica sigue presente dentro del caos que vive Venezuela. Santos pidió a Cuba que medie en la crisis venezolana, según el Financial Times. Bueno, se dijo que ayer habían hablado sobre la situación que está ocurriendo aquí y que con los cubanos, colombianos y cubanos discutieron
posibles opciones, salidas. Francia y Argentina llamaron a un diálogo creíble entre Maduro y la oposición. Bueno, porque todo el mundo sabe que los llamados a diálogo en Venezuela han sido saludos a la bandera, y lo que se busca es que esta vez pues se pare la violencia, podamos de verdad producir una negociación que le sirva al país y al mundo, por supuesto, porque nadie celebra que un país, que un pueblo se divida de la manera que nosotros nos estamos enfrentando. Bloomberg, Padrino López y otros funcionarios del gobierno de Maduro podrían ser sancionados por Estados Unidos. Bueno, porque ayer Trump anunció más sanciones y una actitud más beligerante si Maduro convocaba y hacía la constituyente. Canciller anuncia revisión profunda en relación con el gobierno de Estados Unidos, con cada. Y bueno, y Maduro dijo que iba a convocar a todo el país a enfrentar esta agresión imperialista. Maduro pide revisar nómina en mano el voto de funcionarios en la constituyente. También dijo esto, como respondiéndole a los americanos que él sigue en su política. Senadores de Colombia y Chile presentan denuncia contra Maduro en La Haya por toda esta situación de violencia que tiene Venezuela y de violación de los derechos humanos. Y ahí vemos este titular de la esposa de Wilmer Azuaje, que denunció que más de 20 efectivos del SEBIN golpearon a Wilmer y que sigue allí, a pesar de la decisión del TCJ, sigue allí. Eso habla de una crisis interna profunda en el gobierno. Pone en duda que Maduro mande, en tanto a que una vez que se autorizó a que Wilmer tuviera casa por cárcel, pues ahí el director del SEBIN no le hace caso, como tampoco liberan a John Goycochea ni a la gente que tiene boletas de excarcelación. Se ve que hay unos factores dentro del gobierno que también juegan al radicalismo y quieren la confrontación. Ministerio Público acusó a policía de Anzoátegui por muerte de César Pereira. Sigue la fiscal actuando, por cierto. La fiscal no votó, pero fue y visitó los centros de votación y recibió muchos aplausos. Vamos ahora con la reacción interna que hay aquí, la discusión sobre el qué hacer. Intensifican protestas mientras la oposición insta un Estado legítimo. Hoy se reunió la Asamblea Nacional y vieron el informe, lo aprobaron, de la comisión que estudiaba la designación de nuevos magistrados, que debe producirse en estos días. El diputado Ferrer, el esposo de la fiscal, dice que el gobierno debe desconvocar la Asamblea Nacional Constituyente y retomar cronograma electoral. Mientras tanto, Capriles señaló que los anuncios de la MUS son insuficientes. Una vez más, pues, esta polémica. Me contaron que el domingo, en medio de la celebración, hubo ahí un atajaperro, de quién hablaba, quién no, y Capriles estaba muy molesto. Juan Requesén, que está en el ala de Primera Justicia de Capriles, dice que el paro cívico requiere preparación ante cualquier escenario. Muy radicalizado también Requesén. Primera Justicia creo que tiene también. Bueno, es que las crisis son así. Las crisis, cuando son de la dimensión que vive en Venezuela, bueno, todo empieza a desmoronarse. En todos lados hay discusión y división y fraccionamiento, porque al final uno desconoce al otro, no solo el Estado, la Asamblea que desconoce al tribunal, el tribunal que desconoce a la fiscal que desconoce, no solo ahí, sino todo empieza a llenarse de una misma situación de crisis, que es lo que estamos viendo. Y aquí está el titular, que como les dije, donde la Asamblea aprueba informe final para el nombramiento de los magistrados, que es parte de este debate, discusión sobre el que hacer, como se ha hablado en Venezuela. Vamos a hacer la conformación de dos gobiernos, un gobierno, digamos, el institucional, el de Maduro, y el otro el que va sufriendo del conflicto, en tanto que como el gobierno, la respuesta frente a la crisis profunda que vive el país es la violencia y la represión, pues entonces los factores que no se sienten interpretados, que por supuesto además pugnan por el cambio y no tienen miedo, pues entonces buscan la profundización de la crisis para que se produzca una salida. Hugo Carvajal, consulta popular es una acción políticamente válida. Para que ustedes vean, estamos hablando de un factor que no es propiamente de oposición, que reconoce que lo del domingo fue muy exitoso. Y ahí está uno de los primeros titulares que vemos sobre el trancazo de hoy. Esta es la patilla, que dice que es espontáneo. No es ningún espontáneo. Yo no sé por qué hay que ocultar que la resistencia, Oscar Pérez, el hombre del helicóptero, llamó a que a partir del 18 un paro indefinido. Y en las redes hay un liderazgo que han llamado
Así como dice Capriles que es insuficiente la MUD, bajo ese argumento han llamado pues, a continuar las acciones y profundizarlas, subirles el tono para que Maduro se vaya lo más próximo posible, pues, mañana. Este es un debate que a medida que nos acercamos al 30 se va a agudizar. Y por eso yo en la primera parte del programa dije, bueno, está bien, no neguemos la discusión, yo respeto a los que creen que hay que ir a acciones más fuertes, aunque yo, por supuesto, no esté de acuerdo. Pero lo importante es que esta discusión se dé en unidad, sin descalificaciones, sin unos son más valientes que otros, porque de eso no se trata, aquí todo el mundo está peleando. Y luego todos somos aliados. No podemos perder el concepto de unidad, que es el que nos ha brindado coherencia y nos ha hecho llegar hasta aquí, hasta el año 2017, peleando a pesar de los reveses y las situaciones difíciles por las que hemos pasado. La unidad tiene que ser preservada por encima de todo, eso hay que entenderlo. Vamos a ir al corte y ya regresamos con más titulares y análisis de lo que ocurre en Venezuela. Yo sé que a veces uno puede parecer exageradamente racional o laico, a veces pretenden insultarlo a uno por las posiciones que uno tiene. Pero después de mucho andar, de mucha experiencia en la calle, en la política, estas cosas que uno dice sobre la unidad, lo fundamental que es mantener la unidad, son el fruto de una reflexión que inclusive cito a Pompeyo Márquez, que él siempre me insistía, chico, la unidad es lo fundamental. Por supuesto que hay gente que a uno no le gusta, a pesar de que estamos en el mismo campo. Hay gente que no está de acuerdo, no me cae bien, discrepo de ella. Pero el adversario es tan perverso, tan malo, y juega tan duro, que uno no se puede dar el lujo de ponerse a pelear entre uno, porque por ahí se le va la pelea, la batalla. Aquí hay un video, no lo puse, pero aquí está el titular, de la resistencia, en la cual se desconoce a la MUD y se advierte que la resistencia va a producir hoy el trancazo espontáneo este que se dio, que bueno, no es tan espontáneo porque la resistencia tiene estructuras también, ¿no? Y yo que respeto mucho a esos muchachos que han arriesgado la vida y que se esfuerzan porque el país cambie, pues permítame decirles que la unidad es lo fundamental. No solo les puse el ejemplo de Bolívar, todo lo que le tocó enfrentar, conspiraciones, discusiones, porque gente que desconocía su liderazgo. Y todas las cosas que tuvo que hacer Bolívar, salir corriendo, escaparse, fusilar a piar. Pero que nosotros no debemos llegar a ello. Nosotros tenemos que entender que dada la situación de conflicto de más de 100 y pico de días, de 90 muertos y dele para adelante, hoy hay como 6, 7 heridos, que no podemos darnos el lujo de entrar en estas discusiones cuando tenemos el 30 de julio, una fecha importantísima, y nuestra labor primordial hoy debería ser cómo convencemos a quienes quieren ir a votar a la constituyente que no lo hagan. ¿Cómo le ponemos más difícil la pelea a Maduro en cuanto a que para que él llegue a 7.500.000 votos? Bueno, va a tener que hacer lo imposible, ponérselo bien difícil y complejo. Esa es nuestra labor de hoy. No es la tranca, no es 20 horas o 30 horas o a ver quién es más valiente. ¿Cómo evitamos que la constituyente, que es un paredón, se instale y sirva para degollarnos, para quitarnos el país, la democracia? Eso debería ser entendido. La Cámara de la Construcción apoya el llamado a paro cívico. Importante que los sectores que están involucrados, yo he escuchado muchos comerciantes que temen porque no se les vaya a producir mayor dificultad económica que las que ya tienen en un país donde, caramba, la economía está tan maltrecha. Fede Cámara apoyará a trabajadores que participen en el paro cívico del jueves, convocado por la MUD. Y todos estos titulares se producen de los sectores sociales, bueno, tratando de que las cosas salgan bien. Y yo creo que todos estos titulares, todos estos pronunciamientos y lo que se van a producir durante todos estos días es para que las cosas salgan bien, porque la sociedad, los venezolanos, toda esa gente que fue a votar, lo que quiere es que tengamos lo más rápido posible un cambio. Ahora,
cuando hablamos de lo más rápido posible, es una construcción nuestra. Nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que conseguir la victoria, y la victoria es la consecuencia de hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, insisto, tenemos que mantener la unidad de dirección, reconocer la dirección. A mí la muda a veces me provoca, los dolores de cabeza, me parece como una pesadilla, pero hay que respetarla en este instante. No podemos caer en la trampa de la antipolítica, porque al final de cuentas, todos los integrantes de los partidos, los liderazgos que hay ahí, yo lo he venido diciendo, durante todos estos años han pagado cárcel, persecuciones, exilio. No les ha ido fácil y han demostrado coherencia en la pelea, han estado presentes. Que a mí no me guste este discurso o no lo comparta. Bueno, de eso se trata la unidad, la pluralidad y la tolerancia. Porque en la MUA hay 25 partidos. Imagínense, 25 partidos más toda la sociedad civil, gremios, sindicatos, factores independientes, ONG. Es complejo que todo eso llegue a acuerdo. Pero hasta ahora tenemos 17 años transitando por el camino difícil de la política y haciéndolo con unidad, preservando la unidad. En estos momentos clave no podemos ver la división. Yo vuelvo, insisto, a toda la gente que, por supuesto, que se mete en las redes y debate y donde más hay evaluación de la política, que es en las redes, yo someto a discusión toda esta cosa horrorosa que es casi suicida. Insisto en discutir en las redes, que es donde se debate la política en Venezuela hoy, en Twitter, en Facebook, en Instagram, que preservemos la unidad, que nos tratemos con respeto, que eso no es una inocentada, que no es, este sí es live, no, eso es un criterio político fundamental, que hay que entenderlo. Si hay negociación, ayer yo escuchaba a Anito, que puso un Twitter, que no hay ninguna negociación a menos que avión sea Maduro. Si hay negociación, vamos a evaluarla, vamos a ver qué trae ella, cuál es la reflexión que envuelve, porque en la negociación están envueltos muchos países que están actuando de buena fe, solidarios con Venezuela, de manera que no podemos rechazarla sin saber qué contiene o cuáles son los posibles acuerdos. Y además, lo importante es mantener la coherencia en los discursos que hemos hecho desde que comenzó el conflicto, que se resuelva por la vía electoral este conflicto. Si eso se produce, vamos a evaluarlo. No nos descalifiquemos a ver quién es más valiente, porque este no es un problema de bola, este es un problema de cerebro, de darle a Venezuela una victoria que produzca el cambio. Además, estamos presionados por el tiempo. Ahí está Maduro con su intención constituyente. Hoy más que nunca deberíamos dar demostraciones de que sabemos para dónde vamos y qué es lo que hay que hacer, y explicárselo a la gente. Yo insisto que más que las trancas, que los paros, lo prioritario en Venezuela hoy es convencer a quienes van a votar por la constituyente, ya sea porque trabajan en el Estado, en las alcaldías, en las gobernaciones, en las fundaciones, en los organismos públicos, o porque creen en el proceso, de que por ahí no hay camino a la paz, sino por el contrario, hay más violencia, más desestabilización y no hay logros en cuanto a que podamos salir de la crisis económica y reencontrarnos todos como hermanos venezolanos. Insisto, la unidad es fundamental. Recordemos a Bolívar, que ese ejemplo nos sirva hoy para que este país de libertadores consiga la independencia, la democracia y vivir en paz. Kikosis es una presentación de Superautos Doral.